¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Es martes y como siempre en la televisión y en la radio pública de Málaga nos acercamos a asuntos que nos interesan a todos de la mano de colectivos profesionales de la ciudad. En esta ocasión vamos a recuperar un tema que ya hemos hablado en otra ocasión, lo tratamos con los abogados, ya saben que cada semana es un colegio profesional que nos acompaña. Con los abogados hablamos del decreto de regularización de la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, un decreto que aprobó la Junta de Andalucía el pasado 10 de enero y que ha entrado en vigor el 1 de marzo. Un decreto del que vamos a hablar en esta ocasión, esta noche, con otro grupo de expertos. Hablaremos con afectados, con abogados y con arquitectos de esta nueva norma. 4 personas que ya me acompañan y 4 personas a las que les voy a presentar en cuestión de segundos. Comenzamos por María del Mar Vázquez Domínguez, es presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. María del Mar, encantada de tenerte aquí. Gracias. También nos acompaña Ignacio Jauregui, es arquitecto. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Manuel Jiménez Varas, es abogado especializado en urbanismo y socio fundador de YouSurvis. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Para terminar, Antonio Villalón Conejo, que es arquitecto municipal y responsable de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Antequera. Pues bienvenidos a los 4, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar con este debate y antes de empezar a charlar, recordarles que nos pueden seguir también a través de nuestra página web. La van a ver enseguida en sus pantallas, www.ondaazulmálaga.es. Ahí encuentran este programa, están viendo ahora mismo en directo, y cualquier otro programa de semanas anteriores. Pues como les decía al principio, hay una ley encima de la mesa que se aprueba del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la que le da luz verde el 10 de enero y que entra en vigor el 1 de marzo y que tiene como objetivo a priori, si lo cuento como titular, legalizar todas aquellas viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable. Una regularización que en Málaga, para que se hagan una idea, puede afectar a unas 12.700 viviendas consideradas irregulares y ubicadas sobre todo en la zona de la Sarquía, aunque como veremos también hay muchas en Málaga capital y en otras zonas de la provincia. Una norma que va a afectar, si no me equivoco, a unas 250.000 viviendas aisladas y a unas 1.000 urbanizaciones, y que no sé cómo han recibido los arquitectos que van a tener que trabajar con ella. Empiezo por ese tema. Bueno, desde el punto de vista del colectivo, como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, lo hemos recibido no solo con el interés lógico profesional de querer resolver problemas urbanísticos, problemas, en este caso territoriales, paisajísticos, sino, si se nos permite, con cierta ilusión, dado el momento tan bajo que se vive de la profesión, como un nicho de actividad posible, un lugar de trabajo en que los arquitectos van a tener que tener un papel destacado. El decreto va ordenando las viviendas según su situación y para cada una prevé una tramitación, que en unos casos será un reconocimiento de su estado, de su habitabilidad, de su seguridad estructural, certificado de antigüedad. En otros casos serán procedimientos de legalización más complejos y, sobre todo, en el caso de los núcleos, de las distintas agrupaciones de viviendas, se prevé una tramitación urbanística con redacción de instrumentos de planeamiento. Todo esto que he descrito es básicamente trabajo de arquitectos, y van a ser arquitectos los que identifiquen esas viviendas, los que caractericen si son o no habitables, si son o no seguras estructuralmente, y los que redacten todos los instrumentos destinados a la posible legalización o regularización, al menos. Una norma que aparece y que seguro que a nivel del trabajo del abogado, mucha gente recibe como una amnistía para viviendas irregulares, y creo que empezamos equivocándonos, considerándolo así, ¿no? Totalmente, porque no es una amnistía y realmente el decreto no establece derechos que no se tuvieran anteriormente al mismo. Lo que sí da es una cierta seguridad jurídica, en el sentido que sí establece un procedimiento que tienen que seguir todas esas viviendas, y sí establece qué documentación es imprescindible para ese reconocimiento y los derechos que va a dar el reconocimiento, como es tener acceso a los servicios de luz, agua y saneamiento, si bien en el tema de las construcciones que se han hecho al margen de la legalidad, pero que ya no puede reaccionar la Administración porque han pasado los 4 años. En esas, solo esos servicios lo van a tener que hacer en un régimen de autoabastecimiento, y solo excepcionalmente por conexión a la red, pero cuando pase por al lado. La norma establece una tipología de viviendas a las que le va a afectar, que antes de comenzar el programa me decía María del Mar que están todas, menos las de la asociación de la que formas parte, ¿no? Explícanos un poco cuál es el caso para que sepamos qué pasa con vosotros concretamente y qué pasa con esa norma hacia vosotros. Pues nosotros la situación que tenemos es que se ha hecho una ley para ordenar el campo y no se ha tenido en cuenta la realidad que hay en el campo.
Hay un montón de casas en todos los pueblos, en todas las ciudades, en 4, que sepamos, 4 de las provincias más afectadas de la comunidad de Andalucía, y el decreto se está poniendo en marcha y no se está teniendo en cuenta la situación de esas casas que llevaban antes, porque no se han podido regular en base a los PGO de los ayuntamientos. No formáis parte de ninguna de las tipologías que establece la norma, ¿no? No reunís las características que establece, ¿o cómo? Ninguna. Es que el decreto, la solución que plantea no es viable para la realidad que hay en el campo, porque si las casas que están construidas en suelo no urbanizable, la mayoría, porque por lo que yo sé, que yo no soy abogada ni soy arquitecto, yo soy una afectada. Entonces la información que tengo es de la que me van asesorando, pues o bien los abogados o bien los arquitectos con los que estamos en contacto. Y según lo que sabemos es que la mayoría de los suelos de Málaga están en sitios protegidos, con mayor o menor gravedad, pero están protegidos. Entonces ahora resulta de que si son urbanizaciones clandestinas y no se le pueden quitar las protecciones a esos suelos, esas urbanizaciones no se pueden regularizar. Y dejarlo todo, un asimilado fuera de ordenación, sin darle ninguna legalidad a esas casas, tampoco es viable. Y las casas que estén aisladas, que también están en zonas protegidas, también se quedan en un asimilado fuera de ordenación. Y las que estén en zonas como, por ejemplo, el diseminado mío, que no esté en acorde a las ordenanzas municipales, a ver quién se hace una casa en el campo teniendo en cuenta las ordenanzas municipales. Las casas del campo están hechas de cualquier manera, en cualquier sitio. Eso es la realidad. Yo no te voy a decir, es que es lo que hay. La norma pretende regular eso, ¿no? De alguna manera. Antonio, no sé si nos puedes tú aclarar un poco cómo trabaja un ayuntamiento una vez que recibe esa modificación y la tiene que aplicar, ¿no? Porque la labor del ayuntamiento también tiene tarea en este aspecto, ¿no? Pues sí, la verdad es que el trabajo que esto va a suponer para los ayuntamientos es muy grande. Nadie se piense que este decreto se va a poder aplicar de manera inmediata, porque lo primero que hay que hacer es un avance de planeamiento con la delimitación de los distintos asentamientos y núcleos de hábitat rural diseminado que llama el decreto, y hasta que esto no esté hecho no se va a poder identificar cuáles son las viviendas aisladas, claro, que se definen por eliminación, es decir, las que no estén en estos núcleos van a ser las aisladas. Esto supone aprobar una primera ordenanza. Una ordenanza, como sabe todo el mundo, conlleva una aprobación por pleno, una publicación en el boletín donde pueden ocurrir, por plazo de 30 días, donde pueden ocurrir alegaciones que hay que contestar, y finalmente la aprobación definitiva y su posterior publicación, como toda norma, en el boletín para generar conocimiento y para que entre en vigor. En segundo lugar, hay que hacer otra ordenanza de habitabilidad, porque, claro, hay que establecer unas condiciones mínimas para estas viviendas que, como bien ha dicho María del Mar, están hechas muchas veces de cualquier manera, y lo que se va a hacer, en cierto modo, es no autorizar, pero sí consentir su uso, porque aquellas que no entren en esta regularización, expresamente en la resolución hay que decirle al propietario que no puede usarla. Por lo tanto, hay que hacer una ordenanza que no podrá ser tan rígida como las que están en suelo urbano, sí, pero hay que hacerla. Hay que ver qué condiciones de ventilación, de distribución, en fin, a las instalaciones que va a tener esa vivienda se le van a exigir para poder dar esta ocupación, licencia de ocupación, aunque no se llame así. Es una segunda ordenanza. Una tercera ordenanza nos dice el decreto que hay que hacer para establecer el modelo de solicitud y la documentación que tienen que aportar los ciudadanos. Y además una ordenanza fiscal que podrá ser aprobada conjuntamente con esta para establecer las tasas que todo este procedimiento va a generar, puesto que hay que contratar técnicos y lleva un informe jurídico, un informe técnico, habrá que hacer una o varias visitas a la vivienda en función de que haya que realizar obras de adaptación para poder precisamente contar con estos servicios. Y una vez hechas estas tres ordenanzas podrá empezarse a aplicar el decreto. La cosa no queda aquí. Lo que ha sido una ordenanza de delimitación de esos núcleos hay que incorporarlos al planeamiento. Los planes. Puede ser que esos núcleos se incorporen al planeamiento o que finalmente no lleguen a incorporarse. Todos sabemos que una modificación de planeamiento general lleva años. Sí. Y, por último, hay que modificar también el Plan Municipal de Inspección Urbanística para incorporar un inventario donde aparezcan todas las edificaciones, asentamientos y parcelaciones. Todas las que son, pues no es parece muy sencillo. un trabajo ingente
que como siempre, pues no sé por qué, parece que no se tiene en cuenta cómo funcionan los pequeños y medianos ayuntamientos, vuelca la Junta de Andalucía en todos los ayuntamientos, poniéndolo en una situación, la verdad, de un poco de zafarrancho de combate, ¿no? Con esto creo que contesto. Me parece que la idea es buena, intentar poner orden, pero luego a la hora de aplicar ya vemos puntos donde empieza a complicarse el tema. Incluso comentábamos antes que hay municipios incluso que no tienen la posibilidad de darle forma a la modificación de la norma porque ni siquiera tienen ni perspectiva de hacer un plan general, ¿no? Hay muchos municipios, y en la Zarzaquía la mayoría, que no tienen plan general, pero que no tienen plan general ni lo que está por debajo del plan general, que es las normas subsidiarias, ni siquiera un mero, algo parecido al avance que hablaba, que es un proyecto de delimitación de suelo urbano. Entonces, estamos hablando de cosas que eran obligatorias desde el año 76 y que en el año 2012 no lo han hecho todavía. ¿Cuánto tiempo va a tardar este decreto en poderse aplicar en esos municipios? Pues puede ser que no se aplique totalmente y que salga un decreto antes de que lleguen a poderse aplicar en esos municipios que no tienen medios para hacer todas estas cosas que ha explicado magníficamente y que y allí será muy complicado. Los costes es una de las cosas que más les preocupa tanto a los ayuntamientos, como hemos explicado por tu parte, como a los propietarios, ¿no? Porque hay una parte de la norma que dice que, bueno, en caso de que sí, que tu vivienda sea legal, asumirá el propietario el coste de urbanización. ¿Eso es así? Sí, es así y no puede ser de otra manera, es justo que así sea. Es decir, si vamos a crear nuevas manchas de suelo urbano, por así decirlo, o sea, si grandes acumulaciones o aglomeraciones de viviendas que se han generado de forma irregular, las vamos a incorporar al suelo urbano con todas sus condiciones, vamos a convertir un suelo rústico con muy pocos derechos edificatorios en un suelo urbano con todos sus derechos. Ese proceso, cuando se realiza de manera regular, pues tiene unos costes para los propietarios. El coste de urbanización corre de cuenta de los propietarios en cualquier desarrollo urbanístico. Aquí lo que estamos haciendo es recuperar ese proceso, empezándolo por el final, pero no puede beneficiarse, digamos, el irregular con respecto a los que han seguido los pasos normales. Entonces, es una norma general del urbanismo que la urbanización, los costes de urbanización van de cuenta de los propietarios y así se hará. Otra cosa es que se facilite, dadas las circunstancias, primero no exigiendo, como bien decía Antonio, para el interior de las viviendas, tampoco para el entorno, se van a exigir condiciones de urbanización equivalentes a las de los desarrollos propiamente urbanos, ni se van a exigir tampoco, digamos, las cesiones de equipamiento correspondientes en la misma medida, se estudiará caso por caso, dónde poner un colegio, dónde no, y se ofrecerá, desde luego, en los ayuntamientos como el mío, yo trabajo en el Ayuntamiento de Málaga, los que sí tenemos medios, se ofrecerá ayuda técnica, es decir, la parte de, digamos, de mano de obra, de diseño, sí podrá estar muy guiada y muy ayudada, pero al final los propietarios van a tener que correr con los costes de urbanización, por supuesto, tanto en agrupaciones como viviendas aisladas que necesiten una conexión a la red, como cualquier ciudadano. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar poner varios ejemplos para que quien nos esté viendo diga, guay, este es mi caso, aquí me voy yo. ¿Con qué nos podemos encontrar en el desarrollo de toda esta norma? ¿Qué tipos de casos creéis que van a ser los más frecuentes? Entiendo que a lo mejor tú como abogado ya tienes más de una pregunta, o vosotros como arquitectos tenéis más de alguna cuestión ya planteada de algún usuario que dice, pues mi vivienda es esta, aparte de que María del Mar nos explique la suya o la de los compañeros de asociación. ¿Cómo podemos explicarlo para que quede muy claro? Una persona que tiene una vivienda X tiene que hacer X más Y y el desarrollo, el final será tal. ¿Cómo lo hacemos? Para que sea fácil. Antes que nada, si me permite, yo creo que para poner en contexto la situación, el espectador se preguntará por qué es tan complicado, por qué es que suena muy farragoso. ¿Por qué es tan difícil que sea legal una vivienda, incluso habiéndose hecho, digamos, de aquella manera, sin preguntar y tal? ¿Por qué es tan difícil que